Muy bien, vamos a continuar nuestra serie dominical. Recuerden que estamos estudiando Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy vamos a hablar el nacimiento de Jesús. ¿Les gusta la Navidad? Como 4. Otros dicen, no, si digo, dicen que es del diablo y que me condenan y que soy hijo de Temos y Nimrod vive en mí. ¿Saben, no? Esas cosas que bueno, ahí están. Vamos a hablar del nacimiento de Jesús. ¿Será un acontecimiento importante el nacimiento de Jesús para un cristiano? La Navidad que celebramos los cristianos ¿tiene que ver con la Navidad que celebra la gente del mundo? Entonces, ¿por qué se espantan cuando les dicen, ay, es del diablo, ay, el arbolito te condena, ay, si pones una esfera, es el hijo de Nimrod que está colgando? Y tú estás adorando sin saberlo. Y ahí estás tú condenado. Ay, hermanos, cada cosa que luego se mete en la cabeza y en el corazón del Hijo de Dios, ¿no? ¿Cuántos de aquí están celebrando al Dios Sol? Si ni sabes quién es, la mayoría ni sabe. O a ver, explíqueme, ¿quién me puede pasar a explicar la celebración de las Saturnalias? Pero es un video que te dice que lo que hoy celebramos es puro paganismo, ¿no? Bueno, le voy a decir una cosa. Puede que tengan razón. Si para ti la Navidad es Santa Claus, Rodolfo el Reno, con las películas, con las canciones de Luis Miguel, de que Santa Claus te ve. Claro. Y si tu preocupación y lo que te está embargando en tu mente y en tu corazón es conseguir esos regalos para no quedar mal, y hasta estás dispuesto a endeudarte para el otro año con tal de quedar bien y no hacer, que no te haga menos la prima esa ricachona que siempre llega a los mejores lugares. Lo importante es la fiesta, la pachanga, la cena. Bueno, yo te voy a decir, entonces, todos esos videitos que ves probablemente tengan razón. No solamente algunas son paganas, otras son muy carnales y algunas hasta diabólicas. Pero los cristianos, los hijos de Dios, no celebramos nada de eso. ¿Verdad que no? No es lo que está en nuestra mente, no es lo que rebasa nuestro corazón, no es lo que nos está oyendo, no es el espíritu que hay en nosotros. ¿Verdad que no? ¿En cuántos de ustedes hay espíritu navideño? ¿Sí? Bueno, en los hijos de Dios hay el Espíritu Santo. Cayeron solos. Yo, hermano, ¿es verdad o no? O sea, en el Hijo de Dios hay espíritu navideño. Enséñeme el versículo. Saque la Biblia. No, es que ya estoy harto que el pastor enseñe cosas. Le voy a demostrar. Sáquelo. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, ¿o no? Y en usted el espíritu navideño, ¿ah? Está bien. Pues es que es respetable, hermano. De todo hay en la viña del Señor. O sea, todo se mete a una congre, ¿no? Entonces hay que diferenciar claramente. Nosotros no participamos ni celebramos esa cosa. Creo, espero. Nosotros somos hijos de Dios. Y celebramos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. En noviembre no, para que no digan que somos paganos. En diciembre no, porque nos van a confundir con esos paganos hijos de Semiramis. Pues tonterías. Que en el que ve más videos en YouTube que la Biblia, caen en eso. Porque los que estudian la palabra de Dios no caen en eso. Son los youtubers, fans. ¿Cómo se llaman? ¿YouTube fans? No sé cómo se llame.
Se ven esos documentales y dicen, he pecado. Quema el árbol, mamá, quémalo ya. Es el diablo. Si usted leyera la palabra de Dios en vez de ver tanta mafufada de esa, hermanos, con libertad celebraríamos y adoraríamos por el hecho maravilloso que Dios, por tanto amor y misericordia, al ver nuestra miserable condición separado de Él, se encarnó y vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Y subió a la cruz a representarme, derramando su sangre para darme vida. Y yo pienso celebrar todos los días y cada día, y no importa jueves, el jueves también lo hacemos, ¿sí o no? Hermanos, pero en diciembre no nos vayan a confundir con esa bola de paganos. Y ahí estás tú escondido con tu regalo. Ay, que no digan que soy un mundo. Hermanos, ¿valdrá la pena celebrar algo así? Intente convencerme de que no celebre. Pero hoy le voy a platicar un poquito de este acontecimiento. Desde el Antiguo Testamento es nuestra serie, ¿no? Ya nos hablaban de esta maravilla en el Antiguo Testamento. Lo primero por donde necesito empezar es que entendamos que el nacimiento de Cristo es parte importante del maravilloso, eterno plan de Dios. Ese que es el único plan, por medio del único, que es Cristo, para el único propósito eterno, que es la gloria de Dios. Hemos hablado de esto muchas veces. No va a hallar otro mensaje en la Biblia, hermanos. Hay un solo propósito eterno, hay un solo plan eterno. No existía ni el mundo, ni el universo, ni nada cuando este plan surgió de Dios y dijo, vamos a hacer una creación, vamos a hacer un universo y un planetita ahí, y vamos a generar una raza espiritual y eterna para que nos represente delante de esa creación y se deleite de nuestra gloria y adore por la eternidad. Y Dios hizo al ser humano para ese propósito. Pero ya saben usted, un ángel que quería quedarse con la gloria se rebeló, cayó como sopilote descalzo a la tierra, lo echaron del cielo y metió su cuchara y el hombre pecó y quedó destituido de esa gloria y de ese propósito maravilloso, sufriendo la muerte espiritual, separación de Dios. La humanidad quedó fuera de ese propósito para el que fue creado. Pero el propósito no cambió, el plan no cambió y el medio no cambió. Porque Dios no cambia. ¿Sabían eso? ¿Que Dios no cambia? ¿Es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos? ¿Sí sabía o no? ¿O Dios se va adaptando a los tiempos y a las modas? No, ¿verdad? Entonces ese plan de crear un hombre, a la humanidad, a una raza, para convivir con él y que le representara delante de la creación, siguió adelante. Mire, Éxodo 25:8. Y aquí, por medio de Moisés, se levanta un tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? Hermanos, ¿qué significa tabernáculo? No voy a enojar, es día de fiesta, hermano. Tienda, casa, habitación, ¿no? Está sencillo, ¿no? Dice aquí Éxodo 25:8, Reina Valera, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cambió el plan de Dios? Porque en el Edén estaba el ser humano y Dios andaba con ellos, ¿no? Caminaba en medio del huerto, el Señor andaba, habitaba con ellos del Edén, ¿o no? Ahí está. Entonces es el plan de Dios, crear un
una raza que pueda comunicarse con Él. Por eso somos hechos a imagen y semejanza, con capacidades de comunicarnos con Dios, de entenderlo, de comprenderlo, de escucharlo. Pero se rompió esta relación por causa del pecado. Pero Dios cambió su propósito, su plan. Sigue lo mismo. Va a haber un proceso de redención muy largo que un día se iba a consumar con Cristo recuperando a la humanidad para Dios, pagando el precio con su sangre. Pero miren, aquí sigue lo mismo del Señor. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice, nueva traducción viviente, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. El Señor sigue en lo mismo. Primera de Reyes 6:12. Entonces, ¿qué estamos viendo? El deseo de Dios de habitar con el ser humano. ¿Sí está claro o no? ¿Lo van viendo? El deseo de Dios es su plan de habitar con el ser humano. Para eso lo hizo con esas capacidades especiales a imagen y semejanza de Él. Dice Primera de Reyes 6:12, en cuanto a este templo, aquí el contexto es, están construyendo, van a dedicar el templo de Dios que levanta Salomón, ¿verdad? El deseo fue de David, que dijo, ¿cómo yo vivo en un palacio y el Señor vive en una tienda? Le voy a construir un palacio. Que hasta el Señor le dice, ¿tú me vas a construir casa a mí? O sea, si el universo no me puede contener, el universo habita dentro de mí. Toda la creación está en mí. Y tú me vas a hacer una habitación, ternurita. Pero estaba alineada al propósito de Dios, ¿verdad? El deseo de David. ¿Por qué creen que es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque se iba moldando a lo que Dios quería, a su voluntad, a su plan. Bien. Entonces le dice así el Señor a Salomón, en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David, que viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Ven la concordancia del propósito de Dios, del deseo de Dios, del plan de Dios? ¿Qué quiere Dios? Habitar con los humanos. Para eso los creó. Es el diseño que tenemos, hermanos. Y aquí vemos esta sombra y figura que después Jesús le habla a sus discípulos la hora que llegó la esencia y la verdad del cumplimiento. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? O sea, esto mismo que está viendo aquí, Jesús se los dice a sus discípulos. Esta es la sombra y figura y allá es la esencia. ¿Quién se acuerda? ¿No? Y tuvieron y recibieron su diploma del diplomado bíblico y todo, ¿no? Miren, está fácil, está fácil. ¿Qué le está diciendo? Ponga atención a las palabras. Bueno, vamos a leerlo acá a ver si acuerda. Regresale al 12. Dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis mandamientos, estás leyendo la misma. A ver, sí, no, está bien. Pon la Reina Valera. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos los mandamientos, ¿ya? ¿Sí se acuerdan o no? No, seguimos. Andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en esta casa, en este tabernáculo que me vas a construir, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Ya? ¿Se acordaron? Ajá, muy bien. Juan 14. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Eh? Y yo les amaré. Y mi Padre los amará. Y vendremos y nos manifestaremos en ustedes.
El que me ame, mi Padre le ama, y yo le amo. Y vendremos y haremos morada en él. ¿Está viendo? Entonces ahí es la sombra y figura, y Jesús se los reitera que va a venir en espíritu a habitar en ellos. Entonces esta es la sombra y figura. ¿Cuál es el propósito? ¿Cambió? Pero Jesús ahí está dando más claridad de este propósito eterno que estuvo guardado por generaciones y edades, ¿verdad? ¿Cuál es? No solamente Dios quiere habitar con su pueblo, va a venir a habitar dentro del creyente, cumpliendo el propósito original que Dios tenía. Maravilloso, ¿no? Dice, en cuanto a este templo que están construyendo, ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Eso era un templo de piedra. Ahora, ¿cuál es el templo que estás construyendo para habitación de Dios? Sí, está bien. Dígale. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Que son habitación de Dios? Dice, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Lo ven? Esto es lo que es el propósito de esta serie, hermanos. De ver todas esas sombras y figuras que apuntan a Cristo y al cumplimiento del plan de Dios por medio de Jesús. Deberíamos poderlo ver más fácilmente cuando leemos estos textos. Y dice, yo cumpliré por medio de ti la promesa que hice a tu padre David, viviré en medio de los israelitas. Acuérdense que en ese momento estaba en secreto, estaba encubierto el plan de Dios, de que todo esto no iba a ser solo para ellos, sino iba a ser para todos los gentiles, para todo, cualquiera que creyera, sin importar el pueblo, el rancho, el color, todo eso, ¿verdad? Eso fue revelado después a la iglesia por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces aquí está el mismo propósito. ¿Ha cambiado el propósito? No. Sigamos, lleguemos, porque hay un montón, no terminaría. De por sí no me va a alcanzar la hora. Vamos a salir antes de las 5 para irnos a la fiesta. ¿Sabes? Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Dice, en la Reina Valera, ponme la otra, ¿no? Yo les leo la Reina Valera. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ponga mucha atención, hermano, abra su entendimiento. Es más, vamos, antes de continuar, dígale al Señor, Señor, ilumina mi entendimiento. Señor, revélame. Señor, déjame ver tu verdad. ¿Sí? ¿Ya le estás diciendo? Bueno, fíjense, ¿eh? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué le mostró el Señor? Estamos en el cielo, ¿eh? Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesucristo. ¿Lo vio o no? Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. ¿Cómo dice Colosenses? Dios con toda su plenitud quiso habitar en Cristo. Quiso habitar en su Hijo. ¿Lo ven acá? ¿Cambió el plan? Hay un solo plan, ¿verdad? Oí una fuerte voz que decía, que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Síguele. Él vivirá con ellos. Él vivirá con ellos. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¿Cómo decían las profecías del tabernáculo? Decía, para que habite con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el templo igual. Y ellos serán mi pueblo. ¿No? Y en el Apocalipsis lo mismo.
Y Jesús le dice a los creyentes: no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendré en espíritu a habitar en ustedes. ¿Listo? Entonces, ese es el propósito de Dios, que venir a habitar con la raza que creó para eso, para que habite con Él. No hay otra razón que fue inventado la raza humana, hermanos. Dios la creó para eso. Por eso la gente lejos de Dios no anda como pollo descabezado, buscando felicidad, paz en donde se la ofrecen y se la prometen. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hay un montón de esta misma expresión en un montón de libros y de historias. En la mañana me brincó la de Ruth, ¿no? ¿De dónde era Ruth? Ruth la moabita, ¿de dónde era? Ay, por fin. Hermanos, qué revelación. Ahora sí. No, de verdad, ahora sí ya me apantallaron. No, dije, ahora sí contestaron bien. No, se merece un trago. Entonces estaba Ruth la moabita, un pueblo paganísimo. Eso sí era pagano, hermanos. Esos eran pueblos incestuosos. Amón y Moab eran los pueblos que salieron de la relación incestuosa de Lot con sus hijas. ¿Verdad? Entonces Ruth la moabita, cuando se mueren Malión y Kelión, regresa con Ruth, con Noemí. Noemí le dice: no, regresa, estás jovencita, ve, cásate, haz algo. Y le dice: no me pidas que me aparte de ti, que te deje, porque no lo voy a hacer. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi. Y entra por fe. ¿Regresa a dónde? A Belén, la casa de pan. Betelhem, Belén, la casa de pan. Y entra al pueblo donde Dios ha prometido enviar el pan vivo que va a descender del cielo, como la provisión de Dios, la buena voluntad de Dios para con los hombres, de la cual se van a alimentar y va a suplir todas las necesidades del ser humano. Belén, donde iba a caer el pan vivo. ¿Dan o no? ¿Sí lo ven? Y Ruth entra ahí, y Noemí, que hace ahí la figura del Espíritu Santo, que la dirige y la dirige y la dirige. ¿Hasta dónde la dirigió? A los pies de Boaz, que es el tipo de un redentor. ¿Qué toda la Biblia habla de eso? Que no hay otro mensaje, hermanos. Sigamos pues. Y le dice: y Dios mismo estará con ellos como Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios de toda la eternidad? Habitar con una raza que Él creó para eso, para convivir con ellos y que ellos le representen en la creación, ¿cierto? Pero la única manera de hacerlo es que haya una relación estrecha con ellos, con Él. Todavía ahí estaba oculto y guardado el plan secreto de Dios, que fue revelado a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, que no solamente era que camináramos con Dios, sino que Él vendría a habitar dentro de nosotros para siempre, asegurándose así un pueblo con características eternas y espirituales para glorificarle por la autoridad, por la eternidad. ¿Entendió? Eso estaba oculto, se reveló a la iglesia. Pero el plan cambió, el propósito cambió, el medio por el cual lo hizo cambió. ¿Por medio de quién hizo los cielos y la tierra y creó este mundo? De Cristo. Todo es por medio de Jesús. Sigamos. Miqueas 5:2.
Entonces, ese es el deseo de Dios. Y había un plan fijado, que fue anunciado también. Iba a venir Dios a habitar con su pueblo. Iba a descender del cielo. Vamos a ver, Miqueas 5:2, ¿ya están? En la Nueva Traducción Viviente dice: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Hermanos, y cuando nació Jesús era una aldea pequeña, imagínense 800 años antes en la profecía. O sea, era muy pequeñita, ¿no? Muy insignificante, que tiene un simbolismo que no da tiempo. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Chéquese los puntos, Regrésale. Saldrá de ti un gobernante. ¿Quién va a nacer ahí? ¿Quién va a llegar? Un gobernante, no es cualquier persona. Alguien que va a gobernar, ¿sale? Dice, para Israel. Pero este es un ser eterno. Lea, cuyos orígenes vienen desde la ¿qué? Desde la eternidad. ¿Cuál es el único eterno que existe? Dios. ¿Quién está hablando ahí? Es que este que va a venir es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, tan atacada hoy la Trinidad, que va a venir. Y es un gobernante. Y es eterno. Miren cómo dice aquí en la Reina Valera: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Ah, cómo me gusta más. ¿De dónde salió este? De ti me saldrá. ¿De dónde salió Jesús, hermano? Es Dios. Dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces estamos hablando de un ser eterno que va a venir a gobernar sobre Israel y que va a nacer en una insignificante ciudad pequeñísima. ¿Pero de qué tribu? ¿De qué tribu? De Judá. ¿Vamos bien? Vean, ya cuánta información tienen en el pueblo, ¿no? Hay información en el pueblo. Van a ser el gobernante de Israel prometido por Dios, que además es Dios porque es eterno, y su reino entonces va a ser eterno, y van a ser en Belén, una ciudad de Judá. Qué importante, porque había un montón de profecías que hablaban que iba a ser un retoño de Judá, de Isaí, de David, ¿no? Bueno, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Están las profecías del Antiguo Testamento anunciando el plan de Dios. Continúa. Él quiere habitar con su pueblo. ¿Vamos? Él sigue porque él no cambia, hermanos. Ese fue su plan, habitar con la humanidad. Y sigue adelante. Y ahora Él mismo va a venir, Él mismo va a descender. El mismo Dios va a venir a buscar lo que se había perdido y a restaurar esa lejanía y esa enemistad, porque la humanidad en ese momento habitaba destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, por causa del pecado, ¿cierto? Isaías 7:14 dice, Reina Valera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué son las señales, hermanos? Usted ha leído que cuando lee los evangelios dice señales. Hay muchas señales. Estas señales hacía Jesús. Las señales tienen un propósito: señalar el rumbo para un objetivo mayor. Las señales no son la vida del hombre. Te mandan y te dirigen
al objetivo del hombre. ¿Entienden? Son señales para que la gente reconociera a Jesús, el autor y el consumador de la fe, el Hijo de Dios, el Redentor, el enviado, el ungido, el Cristo, el Mesías. ¿Ok? Son señales. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí viene una señal maravillosa, que es un milagro, ¿verdad? Que va a nacer un niño de una virgen. Es milagroso. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá, quedará embarazada, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo se va a llamar? Emmanuel. Aquí está anunciando quién es este hijo. ¿Quién es este santo ser que ahora está en el vientre de esta virgen? Una muchacha que no ha tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces ahora ya está embarazada. Y hermanos, de una vez le digo, si hoy en día no le creen a la muchacha que dice que se embarazó porque fue a las albercas, en aquel entonces menos, o sea, olvídese de esos rollos. Entonces dice, y dará luz a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Qué significa Emmanuel? ¿Quién es este santo ser que va a crecer en ella? El Hijo de Dios, que viene a vivir con nosotros, que ha sido el deseo de Dios siempre y el plan de Dios para devolver al hombre al propósito por el que fue creada la humanidad: caminar con Dios. Bien, dice Emmanuel, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Entonces ahí va a ser una muchacha virgen, va a nacer en Belén, es de la tribu de Judá y es eterno. Por eso va a gobernar, va a instalar un reino que no tendrá fin, es eterno. Entonces ahí van esta información que debía haber en la cabeza de los judíos, del pueblo de Dios. Eran las sombras, las figuras, los anuncios, las profecías. ¿Para qué, hermano? Eran señales para que reconociera, ¿no? Iban señalando para que cuando viniera le reconociera a su pueblo. Y este es el Hijo de Dios, este es el Mesías prometido. ¿Cierto? ¿Pero qué pasó? A lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron. No le reconocieron, lo rechazaron y lo clavaron en una cruz, ¿no? Dice Isaías 9:6, es el más famoso, el que más te gusta, el que estudias todos los días para entender su significado con profundidad, ¿verdad que sí? ¿Cuántos honestamente han agarrado estos textos que estamos leyendo ahorita y han profundizado en lo que nos está hablando? Levante la mano. Ok, ¿cuántos los escuchan cada Navidad? Sí, es la verdad, ¿no? Ese es el pueblo de hoy de Dios, hermano. O sea, y si el pastor hablara de otra cosa, no le interesaría buscarle qué hay ahí. Andamos tan distraídos en tanta cosa que nos gusta, que nos agrada, que nos divierte, que nos hace sentir bien. Decía mi abuelita, una gran filósofa, teóloga de Chimalhuacán, decía: andan en todo menos en misa. Pero no nos aplica, ¿verdad que no? Ahí va la profecía, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, nacerá como un ser humano, un bebé, un niño. Va a nacer en la tierra. Hijo nos es dado. No es cualquier persona, es el Hijo de Dios, que vendrá a la tierra. Porque el propósito de Dios no ha cambiado. ¿Qué quiere? Habitar con la humanidad. Para eso creó la humanidad, para tener un pueblo con capacidades espirituales y eternas para representarlo. Pero hay que venir a rescatar lo que se había perdido. Y viene, y va a nacer. Hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. ¿Qué es? Un gobernante. El principado sobre sus hombros. Un gobernante poderoso desde su nacimiento. A eso venía.
Es lo que contestó Jesús con Pilato, ¿da? Yo a eso he venido. Dicen que tú eres rey. Para eso nací. Aquí está. Para dar testimonio de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Se acuerdan? Por eso la iglesia dice en la Biblia que es baluarte de la verdad. Si cambiamos la verdad por un montón de cosas que hoy le gusta a la iglesia, hermanos, va a dejar de ser la iglesia. O por lo menos, porque ya exageré, va a alejarse de poder cumplir los propósitos de Dios, para los que Dios creó la iglesia. Pero sigamos. Fíjense, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es un gobernante, el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, ¿cómo se va a llamar? Admirable. Admirable. ¿Qué significa admirable? Si lo han visto en su concordancia cuando se sientan a estudiar, ¿cierto? Significa tan maravilloso que no podemos entenderlo. ¿Se acuerdan cómo le dijo Jacob cuando pelea con el ángel del Señor? ¿Sí se acuerda? Un poquito. O sea, como que se le viene la idea de que, ¿no? Bueno. Entonces Jacob se pelea con el ángel del Señor, que es Jesús, ¿verdad? Y le dice, ya, déjame porque ya viene el alma, me tengo que ir. No te dejaré hasta que me bendigas. ¿Se acuerdan? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y lo bendice. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué quieres saber? Es admirable. O sea, no hay forma que comprendas. Es demasiado sublime para ti, demasiado maravilloso. Vean diferentes versiones ahí del pasaje. Eso es lo que está diciendo él aquí. Es admirable. Y es consejero. ¿Sabe? Él es el admirable consejero, el único que nos puede guiar a la verdad y a la vida plena, a la vida eterna. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque Él es el admirable consejero. ¿Y qué más dice? Dios fuerte. ¿Quién va a nacer de esta virgen en Judá, en Belén? Mismo Dios vino a rescatarnos. Él mismo vino a rescatarnos. Cuando vio nuestra miserable manera de vivir alejados de Él, porque el ser humano no sirve para vivir sin Dios. Necesita de Dios porque fue creado así, porque así fue su diseño. Entonces, este nos va a guiar. ¿Y quién es? El mismo Dios vino. Es el Hijo de Dios. Mire, ¿sabe quién es? El que estaba en el principio con Dios. Y estaba con Dios y era Dios. Y en Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Las que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y nada de lo que hoy existe va a subsistir sin Él. Colosenses. Bueno. Y dice, y llamará su nombre admirable consejero. ¿Tú con quién te aconsejas? ¿Quién es el mejor consejero que podemos tener? ¿Lo que tú sientes? ¿Lo que tú piensas? ¿Lo que te juntas con los cuates y deciden? Tenemos un admirable consejero. Que después Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos, va a venir el Espíritu y Él los va a guiar a toda la verdad. Necesitan la guía de Dios. Necesitamos, ¿no? Que es el mismo Dios, fuerte, el poderoso. ¿Saben quién es? La diestra del Señor. La mano derecha de Dios, el poder de Dios. Va a venir a habitar con nosotros porque
Necesita venir un hombre más fuerte para atar al dueño de la casa que tiene oprimida la humanidad, atarlo y saquear sus bienes para recuperar nuestra libertad. De ese sí se acuerdan, ¿o no? Bueno, sigamos. Es que hoy no podemos ir a todos los versículos. Dios fuerte, Padre eterno, Padre. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de hijos de Dios. Yo le voy a dar una noticia, no sé hasta dónde le gusta y no le gusta, pero usted no es cristiano, usted no es creyente, usted no es evangélico, usted es hijo de Dios. ¿Qué eres? Hijo de Dios. Y necesitamos entender eso y crecer en esta relación con nuestro Padre, que además nos ama y nos cuida y nos protege y nos provee y nos da. Padre. Y ahora ya salió el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Es que es nuestro papá. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Padre, o sea, entiendan que le están hablando a su papá, nos está diciendo Jesús. Es el Padre eterno y ¿qué? Príncipe de paz. Es por medio de su gobierno, la única manera que va a haber paz en el mundo va a ser con Él. ¿Por qué Él va a ser? En donde Dios va a ejecutar la justicia para proveer de paz a la humanidad. Ya lo hemos explicado, ahorita lo vamos a ver un poquito más, ¿no? Porque esta es la parte que nos debe de quedar muy clara de esto, ¿no? O sea, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? A rescatar lo que se había perdido, ¿cierto? Pero para rescatarlo hay que quitar una maldición que hay sobre él. Una sentencia que hay sobre la humanidad por causa del pecado que lo sentenciaba a muerte. Entonces la justicia de Dios debe de caer para que cuando se cumpla la justicia de Dios venga la paz. Ya quitado el pecado del medio, haya reconciliación, paz y amistad con Dios. ¿Vamos bien? Pueden levantar la mano si no entienden, ¿eh? Bueno, qué bueno que no. No, están dormidos, ¿cómo se van a levantar la mano? Entonces seguimos. Entonces este es el que van a hacer, un niño, es el Hijo de Dios que viene a gobernar el mundo y que su nombre es admirable, demasiado maravilloso para comprender todo en plenitud. Es el consejero que nos va a guiar a la verdad, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Ese van a hacer ahí. A ver, le pones desde él, ¿cuál es? Así, desde ahí. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso. ¿Ven? La palabra es maravilloso, que no alcanzamos a comprender la esencia. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Síguele. Su gobierno y la paz, de la justicia que va a caer sobre él y su gobierno eterno no tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia. Este no es un gobernante como un ser humano cualquiera. Él va a ser justo. Mira, el único capaz de darle a cada quien lo que se merece exactito es Dios. Por eso el ser humano no tiene esas capacidades, hermano. Y dice imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. ¿De qué tribu tienen que ser? ¿De qué pueblo tienen que ser? ¿Descendiente de quién va a ser? De su antepasado David. Por toda la eternidad va a ser ese reino de justicia y paz. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Quién va a cumplir con este proyecto y este plan de Dios? Dios. ¿Hicimos algo nosotros para pertenecer a esto? Todo lo hizo Dios y Él lo va a ejecutar. Es un plan que Él diseñó, lo va a desarrollar por medio de su Hijo. Dios lo va a ejecutar y va a cumplir. El Señor se va a gozar de haber cumplido su plan. Ya lo hemos leído. Bien, ahí está. Lucas 1:26.
Y llega el tiempo, hermanos. Ahí están los anuncios, llega el tiempo. Y dice Lucas 1, 26 al 35, Elizabeth, dice aquí, Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que nació 6 meses antes, ¿verdad? Ella era estéril, no podía concebir. Después el ángel se lo promete el hijo a Zacarías. Zacarías no cree y entonces el Señor se lo suma y lo deja mudo, ¿verdad? Al papá de Juan. Yo sé que ustedes saben todo esto, hermanos, nomás estoy desahogándome. Y entonces queda mudo por no haberle creído a Dios hasta que nace Juan. Y se estaban peleando, ¿cómo le vamos a poner? No, que Pancho, no, ponle Jorge, no. ¿Qué? Y habla Zacarías, dice, se llama Juan. Porque Dios se lo había dicho, ¿no? Y ahí recupera el habla, ¿no? Pues esta es la mamá de Juan el Bautista. Bien, dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Por eso decían de Galilea a los gentiles, ¿verdad? Y por eso, ¿se acuerdan? Hay una profecía, será llamado Nazareno. ¿Por qué? Porque sus papás vinieron de Nazaret, vivieron en Nazaret y después regresaron a vivir a Nazaret. Ahí creció Jesús. Bueno, dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, una virgen llamada María. ¿Es la única virgen que había en Israel? No, es una virgen. Una virgen. Una muchacha que no había tenido relaciones sexuales nunca. Una virgen. ¿Cómo se llamaba? María. O Miriam, ¿verdad? En su idioma. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Una virgen comprometida, ya estaba desposada, se llamaba, comprometida en matrimonio. ¿Ok? Ahí nos iban a vivir para ver si funcionaban, checarle 2, 3 años, a ver si funcionaban. No. Eran otros tiempos y como Dios cambia y se va moldando a los tiempos, ¿verdad, hermano? No. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y Gabriel se le apareció a María y dijo, saludos, mujer favorecida. ¿Qué significa esto? ¿Había suficientes méritos en Miriam, en María, para ser ella la mamá de Jesús? Pues no, ahí dice muy favorecida. Es un favor de Dios inmerecido. Al grado que esta forma en que le dice el ángel le sorprende. ¿Qué tipo de salud es eso? Es demasiado. Muy favorecida. O sea, la gracia de Dios ha abundado sobre ti. El Señor está contigo. Dice ahí entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, muy favorecida. Muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia. Es un recipiente de gracia delante de Dios. Entonces, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vean el texto de Isaías que acabamos de leer. Sombra, realidad. Sombra y figura, realidad. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Va? ¿Concuerda? Empata, sombra y figura, la realidad. El momento de la verdad. Híjole. Pero María contestó al ángel. Imagínense una muchachita ahí de unos 15 años, dice.
dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? O sea, le dice al ángel, imposible. Te equivocaste de muchacha. Y el ángel, ¿cómo? Soy virgen. O sea, ni a la tardeada de la escuela me dejan ir. Nada, yo. ¿Cómo va a ser posible esto? En otros dicen, no he conocido varón. ¿No? Acuérdense, conocer implica intimidad. ¿No? Ahí, intimidad sexual. Esta palabra conocer habla una unión íntima, hermanos. Dice, soy virgen. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Qué bendición tan grande. Llegó la hora de todo eso que se había anunciado. Tantas veces que han prometido un Mesías, el enviado del Señor que vendría. En Isaías dice, yo mismo iré, ¿no? Y llegó el tiempo. Por eso Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, ¿quién está naciendo ahí? El rey del cielo, el rey de este reino eterno que va a ser establecido para la eternidad. Entonces, pero estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado, ¿cómo? José. Mateo 1, 19 al 21. José, su prometido, era un hombre justo. ¿Cómo era José? Un hombre justo. No era cualquier hombre José, ¿eh? A ver, levante su mirada un poquito. El plan de Dios para traer al rey y establecer el reino de los cielos en la tierra es juntar un hombre justo con una virgen. Para establecer el reino de los cielos. Para que viniera Jesús. No fue cualquier mujer. Era una virgen. Y no agarró cualquier hombre. Era un hombre justo. Entonces, reunir a una virgen con un hombre justo va a formar familias que expresen el reino de los cielos, hermanos. El plan de Dios, hermano. No, eso era en otros tiempos. Yo ya probé 4 vatos y ninguno me llega porque yo estoy empoderada. No ocupo de uno, no, ya que encuentre uno de mi nivel, dicen hoy. Entonces andas probando a ver cuál sí. Y los hombres creciendo en todo menos en una vida justa. Queriendo lograr tantas cosas y queriendo conocer tantas cosas y queriendo... Y el formar una vida justa delante de Dios no ha sido prioridad. De muchos padres tampoco enseñarles a nuestros hijos formar un hombre justo. ¿Cuántos acaban carreras, logran cosas y riquezas y no son hombres justos? Y esas familias se despedazan. ¿Cuántos conocen a alguien así? Ni para qué le hacemos. De eso es la sociedad, ¿no? José, su prometido, Mateo 1:19, José, su prometido, era un hombre, ¿cómo? Justo. Y no quiso avergonzarla. Vio a la muchachita con la que se iba a casar, el otro construyendo la casita, trabajando. No se fue al gabacho, ¿eh? Ahí trabajaba. Se quería casar. Y un día la vio con una pancita así media. ¿Se imagina el dolor? La decepción. Pero era un hombre ¿qué? Y no la acusó. No le hizo escándalo. No le gritó.
no la humilló, no la despreció, no la ofendió. ¿Verdad, hombres justos? ¿Verdad, hombres justos? Ay, hermanos, es que les digo, cada frase es una prédica, hermano, pero pues no, ¿cuándo? Era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, que nadie sepa. Y no solamente porque la amaba, las consecuencias eran terribles, hermano, las apedreaban. Ay, por lo tanto decidió romper el compromiso, pero en privado, en secreto, dice en el otra vez. Dice, José su marido, como era hombre justo, no quiso infamarla, no quiso dañar su fama, su prestigio, su honor. ¿Escuchó, hombre justo? Eso es un tesoro que no tenemos que tocar. No quiso infamarla, quiso dejarla, ¿cómo? Secretamente. Agüitado y todo, pero mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo puso ahí. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya le dijo a María que se llamará Jesús. Ahora le está diciendo a José que se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. ¿Qué significa Jesús? Salvador o salvación, ¿cierto? Ok. Y entonces, ¿pero dónde están ellos? ¿Dónde viven ellos? ¿Dónde está pasando todo este drama? ¿Dónde? A ver, levanten la mano izquierda. ¿Sí sabe cuál es o qué? ¿Está despierto? ¿Dónde está pasando todo esto? En Nazaret, ¿no? ¿Dónde tienen que nacer Jesús? ¿Dónde estaba profetizado? Y está lejos, O sea, cuando te gusta estudiar, hasta abres el mapa y quieres saber, no está cerca. Esto es en Galilea, en la frontera, por eso les decía, Galilea de los gentiles. Y hasta Belén. Pero ¿cuántos saben que Dios es soberano? Y que tiene el control de todas las cosas. ¿Sí saben o no? Entonces César Augusto quiere saber su nivel de poder y de cuántos súbditos tiene en el Imperio Romano y ordena un censo para contar su reino. Y todos los varones tienen que regresar al lugar donde nacieron para ser censados. Acomoda las cosas Dios, ¿no? ¿Será que Dios obre hoy en nuestra vida para dirigirnos a donde Él quiere? ¿Será o no será? Pero le voy a decir una cosa, pero José fue. ¿Sabe cuántas cosas acomoda Dios para dirigirnos a su propósito y a su voluntad? Pero decidimos hacer otra cosa que me gusta más, que se me presta más, que me agrada más, que me divierte más, que alinearme a su propósito. Estaba lejos, un camino peligroso y duro. Y no solo eso, que José fue y María, su mujer, fue con él. Era una niña de 15 años. Dije, este es mi esposo, yo voy con él. No, que se vaya al Gabá, hay que me mande $.
Hasta ahí, porque ya sé lo que provoca. Y fue con él. ¿Qué hizo María? Fue con su esposo. ¿Será que a Dios le gusta esto? ¿Será que armoniza eso con ya no son dos sino uno solo? Pero no da tiempo. Otra prédica. Sigamos. Y dice, David tuvo que ir a Belén de Judá, era el antiguo hogar de David. ¿De quién tenía que ser descendencia el Mesías? De David. Viajó de ahí hasta de la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Creyó José, pero no nomás creyó, obedeció y fue y se llevó a su esposa sin infamarla. No le fue reprochando en el camino. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera, donde estaban allí en Belén, ¿no? Llegó el momento para que naciera el bebé. María dio luz a su primer hijo varón. Yo no escribí eso, no me apedreé. Así dice la Biblia. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para él. ¿Lo pones, por favor? ¿Qué pues, ya te perdiste? Bueno, ahorita que regrese. ¿Ya estamos con los magos? No, pues, ¿qué pasó? Síguele ahí, síguele. Eso, síguele. Muy bien. ¿Y luego? A mí se me hace que andábamos. Pon Lucas 2:7. Por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Su hijo qué? Su primer hijo. ¿Y luego? Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No se duerman, hermanos, ahí. Bien, Lucas 2:8. Lucas 2:8. ¿Les gusta la Navidad? Ya llegó el nacimiento del Señor. Nació Jesús, hermano. ¿En dónde? En Belén. ¿De quién? De una virgen. ¿De qué tribu? De Judá. ¿En dónde? O sea, todo como está en las profecías, ¿o no? ¿Quién es? El Hijo de Dios. ¿Quedó alguna duda? Los ángeles bajaron a celebrar. Así, ¿queda alguna duda? Los ángeles vinieron a celebrar a la tierra. Aconteció el hecho más maravilloso de la historia del universo. Dios se encarnó en un ser humano y se cumple ahí el propósito de Dios de habitar con el hombre, que nunca cambió ni va a cambiar. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a los rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria, el brillo, lo blanco, ese blanco que ni hace lo hace, ese brillo maravilloso, el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó a los pastores. Los pastores estaban aterrados, imagínense, hermano, espantados. Pero el ángel los tranquilizó. Les dijo, no tengan miedo. ¿Vieron la voz de ángel aquí? No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Un día vamos a tener un ingeniero de sonido que me ponga acá efectos. Pero un día. Les traigo buenas noticias. Ponga atención, hermano. Le traigo buenas noticias. El nacimiento de Jesús es una buena noticia. ¿Usted qué cree? Es la más grande noticia que ha existido.
Ninguna buena noticia supera el evangelio. Es buena noticia, evangelión. El evangelio es Jesús, hermano. Él es el mensaje de Dios al hombre, donde le dice: reconcíliate. Jesús lo dijo fácil: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y crean. No tengan miedo, les traigo buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué van a producir esas buenas noticias? Gran alegría a toda la gente. El ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Gran gozo. ¿Cuántos viven con gran gozo? Según ahí, eso es lo que va a producir que el evangelio, el entendimiento del evangelio esté en ti. ¿Qué va a producir? Gran gozo, gran alegría. Que será para todo el pueblo. ¿Para cuántos? Para todos, ¿verdad? Que os ha nacido hoy. ¿Cuándo nació? Hoy. O sea, miren, ese día se cumplió la profecía que llevaba 1000 años. Tanto tiempo hablando de generación en generación, preparando al pueblo para eso. Era un gran día, ¿no? ¿Y qué representaba esto? Miren, representaba la noticia de gran gozo. Iba a producir alegría. Ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador. ¿Será que el pueblo de Israel necesitaba un Salvador? ¿Esperaban un Salvador? Es una gran noticia, que es el Cristo. Recuerden que Cristo, ungido, enviado, Mesías, es la misma palabra, ¿ok? En diferentes idiomas. Que es el Cristo, el enviado de Dios, el prometido significa para ellos, el Mesías, pues eso fue en su idioma, ¿verdad? En arameo, en hebreo. El Mesías, el Cristo, el Señor. Muy bien. Cámbiale. Esto les servirá de señal. Siguen las señales. El pueblo, los judíos es por señales, Nosotros no. Nuestra fe es por creer, no por ver. Entonces, esas iglesias donde están queriendo ver señales todo el tiempo están atorados unos 2000 años. Un poquito, ¿no? Un poquito atrasados. Hace 2000 años había señales. Hoy sabemos que Jesús es el Señor. Nosotros lo que necesitamos es ¿qué? Creer. Eso servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz, buena voluntad a los hombres. Jesucristo nació. La hemos cantado como 5 años, hermanos, y me dejan acá morir solo. Yo pensé que iban a cantar conmigo. ¿Y por qué a mí no se me borra, pues? ¿Por qué no se acuerdan? Llevamos 5 años con esa rola. Bueno, sigamos pues. Gozo, alegría, gloria a Dios en las alturas. Quiero que analicemos por qué produce gran gozo esto. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque el plan eterno de Dios se ha cumplido. Se cumplió. Este plan que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo hizo, lo realizó. Dice que le dio gran gozo cumplir su plan, ¿no? O sea, el Señor estaba gozoso, en el cielo había fiesta, se cumplió el plan de Dios. Y en la tierra haya paz. Lo único que podía ofrecer paz al ser humano era Cristo, porque la justicia de Dios se iba a cumplir en Él. Recuerden que primero es justicia y después es la paz. Ya les expliqué eso. Nunca hay paz sin justicia. Por eso el mundo anda así. Queremos paz, cuando reina la impunidad no va a haber paz. Quítense de rollo, ni esperen paz. Tiene que haber justicia para que haya paz. Entonces dice, en la tierra, paz. Llegó el momento de reconciliarnos con Dios.
Este es el proveedor de la paz. Esta es la muestra de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Esta es la gracia de Dios, el favor de Dios con los hombres. Viene en un bebé, una capsulita chiquita, pero con los genes de Dios. Isaías 9:2, Reina Valera. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿habrá andado en tinieblas ese pueblo? ¿Sí o no? ¿Y cómo anda nuestra sociedad hoy? No, hombre, tinieblas y media, ¿no? Dice la Biblia, tienen el entendimiento entenebrecido. Y tinieblas son su mirada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, hermano. Llegó la luz. ¿Cuántos saben que Jesús es la luz del mundo? Claro. Y el que me siga no andará en tinieblas jamás, dice Jesús. Vino la luz. Resplandeció la luz sobre ellos. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Qué se multiplicó? ¿Qué se aumentó? La alegría en toda la gente. Ya vimos que era alegría para toda la gente. Se están cumpliendo profecías de toda la Biblia, hermanos. Les estoy leyendo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Cuál es la siega? La que no ve. No. No. Si así, ahora yo con mis payasos. El día de la cosecha, era la fiesta más grande que hacían, ¿no? Cuando se levantaba la cosecha, una fiestonona. Claro. Y es el día de celebrar la cosecha, hacían unas fiestas y una alegría, y había baile y danzas en las fiestas de la siega. No es la fiesta en la casa de la señora siega, no. ¿Verdad? Se alegrarán como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando dividen el botín, ¿no? Llega el ejército poderoso, ganamos la guerra y llegan con todos los despojos que se trajeron de la otra ciudad y la reparten a los ciudadanos, todo. Ese era el momento, ¿no? De esperar a los guerreros. Esperabas primero que regresara tu esposo, tu hijo, que fueron a la guerra, ¿no? Y aparte venían cargados y repartían los despojos, llegaban a su casa con mi parte del botín. Era un día de gran gozo, ¿eh? ¿Sí entienden el nivel de alegría? O sea, regresa mi hijo de la guerra y trae, mira, tu parte del botín, jefa. ¿Ah? Era una gran alegría, gran gozo. Lucas 2:13. Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con él el ángel. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de hueles celestiales. Bueno, ya lo explicamos eso. Salmo 85:9. Ponga mucha atención. Denle un pellizco al que ya se durmió. No se haga que no lo oye roncar. No se haga. Miren, ¿por qué estamos dando esta serie? Cristo en el Antiguo Testamento. Porque ahí está todo. Vean este Salmo 85:9. Pero abra su entendimiento. Pide, Señor, ayúdame a entender. Salmo 85:9 al 11. Sin duda, miren de aquí, esta expresión dice, aquí hay una verdad muy profunda, muy interesante, en la que no tiene que haber dudas. A ver, hermano cristiano, en esto no debes de tener dudas. Esto que vas a creer, sombra y figura de una verdad que fue ejecutada por Dios en Cristo. Sin duda, la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación de Dios? Jesús. Es la salvación a la humanidad enviada por Dios. La salvación de Dios para la humanidad. Sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen, ¿verdad? Por lo tanto, escuche, nuestra tierra será llenada de su gloria.
Aquí viene la parte profunda. El amor inagotable y la verdad se encontraron. ¿Qué le habló el Señor ahorita? El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Entienden lo que está pasando ahí? No se preocupe si usted no lo entiende, hermano. Solamente pídale a Dios, muéstrame más, porque yo no entiendo eso. Porque yo me acuerdo haber hecho esos berrinches. Señor, ¿por qué yo no entiendo? Muéstrame, Señor, revélame, Señor, háblame, ilumíname, Señor. Es maravilloso, hermano, esto. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra. ¿Dónde estaba ahora la verdad? En la tierra. Y la justicia sonríe desde los cielos. ¿Está escrito para todos esto? ¿Todos lo podemos ver ahí? ¿O no? ¿Por qué está tapado para muchos que no ven esto? La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde el cielo. Caray. A ver, ponle la Reina Valera. Una antes de regresarle. Ciertamente cercana está tu salvación para los que temen. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? Acuérdense que el Salmo es antes de Cristo, ¿verdad? Eso es algo que va a venir, sombra y figura, lo que es profético. Para que habite la gloria en nuestra tierra. A ver, si ya nos ayuda o no. Para que habite la gloria. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Quién va a reflejar? ¿Quién va a dar la imagen de Dios? ¿Quién va a revelar a Dios? Jesús. ¿Y dónde va a habitar? En la tierra. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. Y aquí viene, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ay, Señor, Señor, yo solo puedo decirles, tú es el que tienes que revelar. ¿Dónde se besaron? La justicia de Dios y el proveedor de la paz. La misericordia inagotable y la verdad. ¿Dónde se besaron? En la cruz, muy bien. Se cumple el plan eterno de Dios. Y en la cruz se unen y explota el universo y el cosmos. Se cumple la justicia de Dios. Desciende la ira de Dios contra el pecado del ser humano. Sobre la verdad, la paz, la justicia se cumple, se besan. Se logra la justicia y surge la paz. La paz para una humanidad que estaba condenada. ¿Cómo podríamos no celebrar algo así? ¿Cómo podría ser satánico celebrar que esto sucedió, hermanos? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo reacciona la humanidad ante esto?
Seguimos viviendo como antes, tras nuestros deleites, nuestras cosas, lo que nos divierte, lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que es. Seguimos igual, no cambió nada. Lucas 2:15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ahí está la reacción del ser humano: vayamos a Belén. ¿Y tú cómo reaccionas con esto? ¿Qué significa vayamos a Belén? El pan vivo descendió del cielo para que comamos de él. Por eso Jesús dice: el que coma mi carne, esta es la verdadera comida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que me coma tendrá vida eterna. Y vino la provisión de Dios, el pan que da vida, había llegado a la tierra. Dicen: vayamos a Belén a ver todo esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y estaba el niño acostado en un pesebre. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Se cumplió el plan de Dios o no? Es el plan desde la eternidad. Y se logró. Y vimos a la palabra que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Esta fidelidad significa, mostraba claramente quién es Dios. Es de alta fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Regrésale uno, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Descendió el Hijo de Dios a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos andaban perdidos? ¿Ya los encontró el Señor o no? Juan 1:15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Miren a Juan lo que decía cuando lo vio: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice aquí: a él me refería yo, de este les hablaba, de este les contaba, todo lo que les he enseñado es él. Alguien, este es al que yo me refería cuando les decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido. ¿Usted ha recibido de su abundancia? ¿Usted está llenándose de su abundancia? ¿Qué tiene que hacer? Ir a Belén, a la casa del pan, a comer el pan de vida, porque costó la cruz. ¿Verdad que sí? De su abundancia todos hemos recibido una bendición y merecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Cristo Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, escuche, el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos lo ha revelado. ¿Cómo se llama? Que me digan que no debería celebrar que Dios, cuando vio mi miserable vida, estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo de ese lugar glorioso para venirse a meter en un cuerpo humano y obediente hasta la cruz, murió esa muerte tan terrible
para salvarme y darme vida eterna, y que no lo celebre porque soy pagano, hermano, yo voy a celebrar. Nada más no se vaya a confundir. Yo celebro en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto. Mire, en diciembre no, para que no me vean pagano. En diciembre también. Porque el Hijo de Dios vino a buscarme y a hallarme cuando estaba perdido. Y me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora ya no vivo yo. Cristo vive en mí para su gloria. Y voy a celebrar. Hoy a las 5 de la tarde los espero. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantarle a nuestro Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro Señor? Porque Él dio su vida en esa cruz y ahora tenemos un propósito. Gracias a Él nos ha llenado de amor incondicional, de amor eterno. Vamos a cantarle. No se trata de un lugar.
nuestro Señor.